Rompamos mitos, no está todo inventado y así lo demuestran los datos. El año pasado se solicitaron casi 1.500 patentes en nuestro país, 31 de ellas en Aragón. 588 fueron concedidas, autorizando a sus inventores a hacer algo que previamente no existía. Y es que los inventos han cambiado y siguen cambiando nuestra historia. Retrocedamos al año 1919. Fue entonces cuando el zaragozano José Alix patenta la olla express. Creada para toda clase de guisos, su número de patente fue el 71.143. Podía tener hasta 9 tamaños diferentes con capacidades de 2 a 100 litros. Esta olla reducía el uso del combustible en un 80% y el tiempo de cocción de los alimentos un 90%. ¿Saben cuánto valía entonces? Entre 30 y 335 pesetas. No menos importante es el invento de la fregona. Tuvo lugar en el año 1968 y sí, fue un ingeniero afincado en Zaragoza quien la patentó. Se trata de Manuel Jalón, el hombre que dicen nos puso de pie, evitando estar de rodillas para dejar el suelo brillante. Aquella primera fregona medía algo más de 1 metro de alto y tenía un cubo con 2 rodillos incorporados de 30 centímetros de alto y 18 centímetros de diámetro. Su precio, 395 pesetas. Al inventor Manuel Jalón todavía le debemos algo más importante. Podemos considerarle como el español que más vidas ha salvado. Fue gracias al invento de las jeringuillas desechables en el año 1973. Solo 6 años después, estas jeringuillas se exportaban a 80 países. Corría el año 1989 cuando un proyecto de la Universidad de Zaragoza, unido a un equipo de una conocida empresa, permitió crear un año más tarde la primera placa de inducción doméstica. Su impacto en nuestra sociedad es notable. Hoy día se venden más de 2,5 millones en toda España. ¿Y saben qué fue lo primero que se cocinó sobre la primera placa de inducción? Onzas de chocolate. Y es que, como bien decía Einstein, en medio de la dificultad yace la oportunidad, y nuestros aragoneses supieron encontrarla.